sobre antígeno-anticuerpo, la relación en lo que es la bioquímica y sus efectos inmunológicos de cada uno. Siguiente, por favor. Antígeno. Antígeno es un componente molecular o sustancia que entra al cuerpo y pueda causar una reacción inmunitaria. La reacción es parte de lo que es la química, y lo inmunitario es porque atrae a ciertas células o componentes moleculares proteicos para que se dé una proteólisis o una ruptura de la membrana de este agente. Por eso dice que estimula producción de anticuerpos. Los anticuerpos son pertenecientes a las gamaglobulinas, que son secretadas por las células plasmáticas, y también se sensibiliza a las células. Por ejemplo, en el caso de las B, las manda a formarse a transformarse a células plasmáticas, y a las T a células efectoras, ya sean las CD4 o CD8. Y todo esto es para la reacción inmunitaria. Se conoce que los antígenos son polivalentes porque un antígeno, al ser reconocido por una célula del sistema inmunitario, va a producir varios tipos de anticuerpos, no como hay la terapia ahora sobre anticuerpos monoclonales, sino una respuesta policlonal, porque estos anticuerpos producidos son de distintas formas, distintos pesos moleculares, como vamos a ver que tiene sus propiedades. Por eso se habla de dos cosas: valencia total y valencia funcional. La valencia total son la cantidad de epítopos que presenta este antígeno. ¿Qué es un epítopo? El epítopo es la zona donde va a ser reconocido este antígeno como tal, la zona donde el cuerpo puede decir: ah, esto no pertenece a mí. Y la valencia funcional se refiere a cuántos de estos epítopos que presenta el antígeno son reconocidos por la célula inmunitaria. Por esto vemos que tiene dos características muy específicas el antígeno: la inmunogenicidad y la especificidad. La inmunogenicidad es la característica que representa a una reacción inmunitaria. Todo antígeno tiene que producir una reacción inmunitaria dentro del cuerpo para ser llamada antígeno, hasta los autoantígenos, que son las células neoplásicas mayormente. Y la especificidad son los conocidos aptenos. Aptenos porque entran al cuerpo y no producen una reacción inmunitaria a menos que se unan a otro componente, para ahí recién poder activarse. También vemos lo que son las reacciones cruzadas, que mayormente se dan en las pruebas. Por ejemplo, este es el antígeno, esta muestra de acá sería su epítopo o determinante antigénico. Para todos igual, este sería nuestro anticuerpo. Acá hay un buen reconocimiento de la zona. Para el epítopo y esta zona de unión se llamaría paratopo para lo que es el anticuerpo. Y acá vemos la reacción cruzada. Este es otro antígeno distinto que presenta el mismo epítopo. Y en este caso, este es un tercer antígeno diferente, el cual no presenta el mismo epítopo, pero sí llega a encajar, aunque no adecuadamente, con el anticuerpo. Ahí se da el problema de las reacciones cruzadas en las pruebas. Siguiente. Las propiedades generales son inmunogénicas, antigénicas, alérgicas y tolerantes a la genicidad. Inmunogénicas porque producen dentro del cuerpo producen una reacción inmune. Al hacer eso, el antígeno pasa a ser llamado, según el libro de patología, inmunógeno, porque está adecuado ya a una reacción de células B y células T. Antigénica porque son moléculas de alto peso, de alto peso y gran tamaño, que no necesitan de otra molécula o carrier para cumplir su función. Por eso se dice no aptenos. Alergenicidad porque producen reacciones alérgicas al estimular a la respuesta humoral, sobre todo. Tolerogenicidad por la falta de respuesta. Hay antígenos que entran y se esconden. Por ejemplo, lo que vemos en el virus del VIH, que no hay una respuesta, ya que se mete a la misma célula T, CD4. Siguiente. Las características de las que depende esta antigenicidad de los componentes extraños son 5, las más importantes. Su tamaño y peso molecular, que tiene que ser mayor a 10 kilodaltons.
y sobre todo estas moléculas son las proteínas. La inmunogenicidad de especies, que depende de la degradabilidad, si el componente puede ser fagocitado, partido y expresado mediante el complejo de histocompatibilidad. La relación propio-no propio es lo que normalmente tiene que entrar de fuera al cuerpo, porque cuando se produce dentro del cuerpo son los autoantígenos mayormente que inducen a neoplasias. Los grupos químicos que tienen que ver con la composición de si son ácidos o alcalinos, que su heterogeneidad le da mayor función de escape a la reacción inmune, sobre todo si tienen presentación de aminoácidos como la tirosina y la fenilalanina. La rigidez de la molécula. Los que muestran mayor rigidez son las proteínas que presentan grupos aromáticos, y los que no son las moléculas que solamente secretan hidratos de carbono, que son más flexibles. Siguiente. Orden de antigenicidad. Los primeros son las proteínas, son los que son más difíciles de trabajar y entonces crean una respuesta inmune más alta. De ahí vienen los hidratos de carbono y los lípidos. Estos tres dan una respuesta humoral y el primero es la única que da respuesta celular. Los antígenos bacterianos normalmente se presentan en este orden: proteínas, hidratos de carbono y complejos lipídicos. Las proteínas se encuentran en la membrana y el espacio periplástico. Te quedan 2 minutos para que te apures. Ya. Los hidratos de carbono en la superficie, que son los que dan más antigenicidad a las bacterias, y el complejo son las famosas endotoxinas. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver solamente lo que es los epítopos según la célula B y T. Binario, porque solamente se une el anticuerpo con el antígeno, y en el T se une el TCR, que es el receptor de las células T, el antígeno, y el complejo de mayor histocompatibilidad que la expresan las células presentadoras de antígenos. Siguiente. Mitógenos y superantígenos. Los mitógenos son los que son activadores policlonales tanto de células B como de células T. Acá tenemos a las lectinas y a los liposacáridos. Y los superantígenos son los que solamente activan potentemente a las células T y no dependen de los complejos de histocompatibilidad. Como podrán ver en esta imagen, no está en la zona del epítopo y paratopo, sino al costado. Esto produce gran cantidad de citoquinas y puede producir un shock y muerte. Siguiente. Como vemos en los anticuerpos ahora, los anticuerpos presentan 4 cadenas polipeptídicas. 2 son cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras, una fracción constante y una fracción variable. Dentro de la fracción variable, de la fracción del cuerpo antigénico, vemos a la fracción variable. Esta es polimórfica porque puede adoptar diferentes formas para tener una especificidad con el antígeno que encuentre. En cambio, esta es constante. Esta zona mayormente es para unión con el complemento, y esta es con la unión de los macrófagos o las células fagocitarias. Siguiente. Las inmunoglobulinas de membrana, o los anticuerpos que se expresan dentro de las células B, son de 3 tipos. Si la célula B es inmadura, solo expresa inmunoglobulinas M. Si son maduras pero vírgenes, D y M, y en cambio si ya son de memoria, expresan todas las inmunoglobulinas. Siguiente, por favor. Y acá vemos las 5 inmunoglobulinas más conocidas. Siguiente. Reacciones antígeno-anticuerpo dependen de la complementariedad. Como les decía, el antígeno tiene una forma de expresar, que es el epítopo, y el anticuerpo tiene el paratopo, que también tiene que ser complementario para ser específico a ese antígeno que lo ha producido. Y según eso se hacen 4 formas. La reacción de aglutinación, que tiene que ver cuando el antígeno está sobre la célula del huésped y los anticuerpos van a ella. La reacción de neutralización, cuando el antígeno está libre en el torrente y el anticuerpo va y lo neutraliza, como su nombre dice, para que no produzca daños. La reacción de precipitación, cuando el antígeno está libre, es atrapado por el anticuerpo, precipita y es fagocitado. Y la deopsonización, que se refiere a cuando el antígeno está todavía manifestado dentro de la molécula extraña, dentro de la célula extraña, que puede ser una bacteria, y los anticuerpos van, lo rodean para que sea fagocitado toda la célula. Siguiente. Acá vemos que también, aparte de la complementariedad, se necesita las fuerzas. Son fuerzas no covalentes, como las de puente de hidrógeno, Van der Waals, electrostáticas,
para que esta unión no sea eterna, sino cuando entre dentro de la célula pueda ser separada y digerida solamente el antígeno. Siguiente. Y este es un breve resumen de lo que vamos a ver en todo lo que es la clase: cómo inicia una entrada, los fagocitos, la presentación, la interacción con las células T, la llamada, liberación de los anticuerpos que atrapan al antígeno y de nuevo son fagocitados por macrófagos y luego suprimidos por las células supresoras. Gracias. A ver, alguno de ustedes tiene que hacer alguna pregunta. Ustedes van a hacer 2 preguntas y él les va a hacer 2 preguntas a ustedes. ¿Qué quieren preguntarle? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que hay que ver? Sí. A ver. Tengo una pregunta. Diana, esta parte del epítopo y el paratopo, ¿no? Sí. No entendí bien si el epítopo era parte de la estructura del antígeno y el paratopo parte de la estructura del anticuerpo. ¿Es así? Sí, el epítopo. Si quieres, puedes regresar a la imagen. Normalmente el antígeno suele ser solamente una proteína, no es toda una célula. ¿Bien? Pero de esa proteína no todo es antigénica, sino una parte, y esa parte se llama epítopo. La parte que es que va a demostrar o determinar si es propio o no propio. Eso se llama epítopo. En cambio, el anticuerpo, la fracción que se va a unir solamente, esa fracción variable que les mostraba más adelante, que se va a unir a este epítopo, se llama paratopo. Repito, entonces, si el epítopo está como una barra ahí, ese es lo que se llama, es el determinante antigénico, es el que se llama el epítopo. Y el otro, lo que se está viendo ahí como naranjita, es la parte final solamente de la cadena variable de toda la inmunoglobulina, ¿verdad? O sea, hacia arriba está la parte, la fracción constante y después la fracción variable, y dentro de la fracción variable está ese pedacito de ahí. ¿Está claro la imagen? Pregunta. Bueno, creo que por lo del tiempo, no pudiste explicar muy bien eso entre las reacciones de antígeno-anticuerpo. Mencionaste, aparte de la aglutinación, todo, también lo de la opsonización. Básicamente, ¿en qué consiste lo de la opsonización? Yeah. No lo mencioné mucho porque también es tema de exposición de otra persona. Pero opsonización significa cuando también se da la opsonización por complemento, pero esto es por anticuerpo. El anticuerpo, digamos que yo soy la célula extraña que estoy demostrando un epítopo. Viene el anticuerpo, lo atrapa y ese anticuerpo manda una señal para que mencione que ya hay un antígeno dentro del cuerpo. A eso se llama opsonización, cuando el anticuerpo reconoce algo no extraño y manda una señal para que migren células fagocitarias y al final termine siendo introducido dentro de los macrófagos. Pero dentro de este esquema que él ha mencionado, que está bien, hace que estas células produzcan un tipo de sustancias proteicas especiales que se llaman las opsoninas. Y esas opsoninas se van a pegar a la parte del epítopo para que sea fácilmente captado. Porque más o menos que como ustedes agarran con la mano con jabón y agarran unas bolitas de vidrio, va a ser difícil que la agarren, ¿verdad? Pero en cambio, si a la bolita de vidrio, por ejemplo, le ponen lija o a la mano del jabón le ponen ventosa, ¿no? Como el pega-pega, eso va a ser más fácil agarrar. Las opsoninas van a hacer el papel de pega-pega para que pueda ser fácilmente captados. ¿De acuerdo? Listo. Ahora tú pregúntales algo que quieras a todos los que han leído, ¿no? Bien. Por cuestión del tiempo pasé lo que son sobre las inmunoglobulinas sin mencionar algunos detalles. Me gustaría que alguien me mencione por lo menos 2 características de una de las 5 inmunoglobulinas que estaban ahí en el dibujo. Solo 2. Bueno, la inmunoglobulina más importante y la que se encuentra en mayor cantidad en sangre periférica es la inmunoglobulina G. Es una característica que se encuentra en la alimentación. Además, esta va a pasar la barrera placentaria y va a
se va a transmitir de la madre al feto, ¿no? Esas son las dos características importantes. Presenta ahí la que tú has preguntado. Casi al final. Me habló sobre esto. La inmunoglobulina G es un monómero, igual que la E y la D. En cambio la M y la A son pentámero y dímero. Como bien dijo, es la que mayormente se encuentra en el suero sanguíneo, transplacentaria. Hay 5 tipos. La diferencia de los tipos es por la región de bisagra, que es esta zona de acá. Parece una unión así, esta zona, y por la cantidad de encuentros de disulfuro que tiene. Ahora yo les hago una pregunta. Esa inmunoglobulina G se encuentra en mayor cantidad de la sangre, dice, ¿no? Sí. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa de la infección? ¿En qué etapa de la vida? ¿Cómo es? Mayormente se encuentran en las respuestas secundarias. Correcto. Entonces siempre hay que hacer ese hincapié. Sí. Porque si la infección es primaria, si la paciente ahorita está infectada, Primaria sería la inmunoglobulina E. ¿De acuerdo? Entonces miren que ya estamos sacando esta primera enseñanza. Si uno tiene un paciente infectado y uno sospecha de la infección, uno le pide con la inmunoglobulina M contra lo que está sospechando. Por ejemplo, hazle una inmunoglobulina M sobre leptospira. Sí, doctor, acá está enorme. Leptospirosis. ¿De acuerdo? Pero te dice, no, la inmunoglobulina está negativa. No es. Hay que buscar cuál es el origen de esa enfermedad. ¿Está bien? Pero a veces uno no puede saber bien el origen de la enfermedad, pero sí puede saber si es que este paciente está realmente enfermo por una infección o no. ¿Cómo se hace eso? Solamente sabiendo si la inmunoglobulina M está alta. Entonces, si está alta, quiere decir que en ese momento está teniendo la enfermedad. Pero después, como ha relatado bien Jonathan, la inmunoglobulina G dice que está relacionada con ¿qué? Con la memoria, ¿verdad? ¿Qué cosa significa eso? Con la respuesta secundaria, porque como ya hubo un primer ataque de algún agente, ya no necesita que una célula B lo secrete o lo active, simplemente está en la sangre y lo detecta el antígeno y reacciona. Entonces, se produce una infección, hay bastante inmunoglobulina M, pero paralelamente otras células y otras proteínas están induciendo de que se produzca la inmunoglobulina G, porque la inmunoglobulina G es una inmunoglobulina potente para luchar contra la enfermedad. Cuando ya está detectado el antígeno y se conoce cuál es el anticuerpo adecuado, o sea, cuál es la inmunoglobulina G que se debe producir, las células se hipertrofian y empiezan a producir gran cantidad de inmunoglobulina G para defender. ¿Está claro? Después de 2 o 3 años, esa persona se vuelve a infectar por el mismo germen. Entonces ya no va a haber la necesidad tanto de que pasen todos los primeros pasos. ¿Por qué? Porque va a haber células en el cuerpo circulando y que lo van a captar. Y en cuanto lo capten, van a mandar a la central y van a decir, oye, ¿te acuerdas de ese que entró hace 2 años? Ha regresado. ¿Pero ya lo has comprobado? ¿Estás seguro? Sí. Entonces te mandan a las células que producen inmunogén y que producen inmunogén en abundancia. Por eso se llama en una forma secundaria o en una respuesta de memoria. ¿De memoria qué? A que ya tienen guardado ese antecedente. ¿Está claro? Muy bien. Yo les hago una preguntita más. No, pero vamos a tener, ahorita no, porque vamos a tener varias sobre reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Ya. Gracias, Dios. Gracias. ¿Quién pasa?